De King Crimson a Uriah Heep. Imagina haber sido el bajista de la banda más compleja del rock progresivo y pasar de pronto a una banda completamente distinta, medieval, histriónica y teatral. John Wetton venía de King Crimson, The Black Stones in Aspect, The Starless and Bible Black, The Red, de la disciplina absoluta, The Fripp, del silencio tenso, de la música como campo de batalla. Ahí no había adornos, no había épica fantástica, había estructuras quebradas, violencia rítmica, frialdad quirúrgica y un líder llamado Robert Fripp que exigía precisión antes que personalidad y carisma. Esto es John Wetton dentro del universo de Uriah Heep. Y todo empieza en 1975. King Crimson se detiene una vez más. Y la banda no se desarma porque Wetton quiso irse. Se desarma porque Robert Fripp decide cerrarlo todo en 1974, asfixiado por tensiones internas, choques creativos y una banda que ya no podía sostenerse. Wetton queda, literalmente, en el aire. Y ahí viene lo interesante. Y John Wetton hace algo que, visto desde hoy, parece incomprensible. Entrar a Uriah Heep. No cualquier Uriah Heep, sino una banda que también estaba en plena crisis. Gary Tyne había sido despedido. David Byron luchaba contra los excesos y su propia rebeldía. Las tensiones internas, el dinero, los egos, amenazaban con partir al grupo desde adentro. Pero Uriah Heep seguía siendo un hombre grande. Una banda que, tranquilamente, podía compartir escenario con Black Sabbath, Deep Purple y Led Zeppelin y tener su propio protagonismo, justo en la cumbre del hard rock británico. Y fue cuando entra Wetton, no como líder, no como salvador, sino como el músico más serio en un momento totalmente desorientado en el historial de Uriah Heep. Su primer disco con la banda fue Return to Fantasy, publicado en junio de 1975. Un álbum que conserva la experimentación de Sweet Freedom y Wonderworld, pero con un sonido más duro, más directo, menos épica, menos ocultismo y más empuje. Pero a pesar de tener a uno de los bajistas más renombrados en ese entonces, el álbum recibió críticas tibias. Se habló de falta de coherencia, de saltos de estilo, de un disco simpático pero lejos de clásicos como Demons and Wizards. Martin Popoff, experto en heavy metal, fue brutal. Una grabación dominada por un órgano estridente, batería descuidada y una voz distante e insegura. Para Popoff, Return to Fantasy no solo sonaba mal, sonaba como una banda completamente perdida, sin una sola chispa que la guiara. Pero ahí hay algo importante. Wetton no llega a imponer nada, llega a sostener. Mientras todo alrededor se tambaleaba, su bajo era firme, preciso, casi invisible. No compite con el fantasma que había dejado Gary Tyne. No pretende adornar aún más la voz de David Byron. Simplemente aguanta la estructura y trata de adaptarse al estilo de la banda. Y eso se vuelve aún más evidente en 1976, High and Mighty, el último disco de Uriah Heep con John Wetton y con David Byron. Un álbum que desconcertó a todos. Menos progresivo largo. Menos fantasía mística. Más canciones cortas, más indecisión, más pop. Y la crítica fue aquí aún peor. Se habló de un disco afeminado, ilógico, sobrecargado, agarrándose de lo que podía. Solo One Way or Another parecía recordar al viejo Uriah Heep. El resto era una banda buscando una salida, sin saber en qué dirección mirar. Y sin embargo, escucha esto con atención, Wetton seguía ahí, serio, contenido, profesional. En medio del caos creativo de una banda perdiendo su identidad. Él actúa como un ancla, no es su música, no es su universo, pero cumple. Poco después, todo se rompe. David Byron es despedido debido a su rebeldía. Wetton simplemente se va.
Y aquí viene lo clave. Muchos mencionan a Roxy Music cuando hablan de la versatilidad de Wetton fuera de King Crimson, pero eso viene después. Primero fue sobrevivir a Uriah Heep, después recién vendría Roxy Music, después UK, después Asia, después los estadios y esa música que mancharía la fama oscura de King Crimson. Pero en 1975 y 1976, John Wetton no estaba construyendo un mito. Estaba aprendiendo a habitar el desorden. Su paso por Uriah Heep fue muy breve, irregular y muy criticado. ¿Cómo pudo pasar de lo complejo a lo teatral? Pero dejó algo registrado, el momento exacto en que un músico formado en el rigor absoluto del prog se enfrenta a una banda emocional, teatral, excesiva y decide no brillar, sino resistir. No fue una colaboración gloriosa, no fue una alianza histórica, fue un cruce incómodo, transicional, humano. Y tal vez por eso importa, porque muestra a John Wetton no como ícono, no como estrella, sino como músico. Uno que entendió que a veces la historia no se escribe desde los grandes discos, sino desde esos pasajes extraños que nadie sabe muy bien dónde colocar. Incluso cuando eso significa pasar de King Crimson a Uriah Heep en el momento más crucial y caótico para ambas bandas. ¿Ya le echaste un vistazo a mis otros trabajos? Estás en Music On Places, un canal humano que te lee y te responde los comentarios. ¿Me apoyarías con suscribir? Vamos, que no cuesta nada. Cuídate, nos vemos.